Muy bien. En la clase anterior estábamos viendo lo relativo a los principios básicamente del derecho penal, ¿verdad? Veíamos la definición de derecho penal, las partes del derecho penal, la naturaleza jurídica del derecho penal, y veíamos también cuáles eran los principios. Veíamos que teníamos el principio de legalidad, extractividad, territorialidad, extraterritorialidad y exclusión de analogía, que fue el último de los principios que vimos en la clase anterior, que era, se recuerda que hablábamos de que no podemos aplicar figuras delictivas a hechos parecidos, pero que no son la propia figura delictiva. Vamos a ver más adelante, esto tiene que ver con la teoría del delito, ¿verdad? Con la tipicidad, que para que nosotros podamos establecer que una conducta es delictiva, esta tiene que estar previamente descrita en la ley como un delito. ¿Verdad? Ya le decía, ¿cómo sabemos que matar a una persona es un delito? ¿Verdad? Porque la ley establece que comete homicidio quien diere muerte a una persona, o sea, dar muerte a una persona, eso es un delito que se llama homicidio. Y ahí mismo establece cuál es la pena para dicho delito. Entonces, a eso se refiere la analogía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no podemos utilizar nosotros una figura que es similar. Por ejemplo, vamos a ir y matamos a un animal, matamos a un venado. Mire, estamos matando un ser vivo también, pero no es homicidio, porque el homicidio implica matar a un ser humano. ¿Estamos bien? Entonces, no implica matar a una persona, ¿verdad? Quien diere muerte a otra persona, establece el tipo. Es decir, 123 establece comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Entonces, miren, dar muerte a una persona. Si le damos muerte a un venado no es una persona, por lo tanto no es un hombre. Podríamos incurrir en algún otro tipo de falta, por ejemplo, cazamos al venado fuera de la temporada en la que se permite cazar. Hay una ley de caza, jóvenes, que establece los periodos en que podemos realizar la caza de determinadas especies. Y también hay lugares en los cuales yo no puedo. Por ejemplo, hay lugares que son reservas protegidas que yo no puedo cazar animales ahí dentro. ¿Estamos bien? Entonces, pero hay casos en que la ley pues sí lo permite. Muy bien. En la clase de hoy entonces tenemos que platicar sobre los fines del derecho penal. ¿Cuáles son los fines que persigue el derecho penal o cuáles son los fines que busca el derecho penal? Solo permítanme buscar mi constitución, que la vamos a utilizar hoy. ¿Cuáles son los fines del derecho penal? ¿Cuáles son los fines que persigue el derecho penal? Bien, aquí hay varias teorías. Primero, existe una teoría que establece la teoría sancionadora o el fin sancionador. O sea, esto implica que el fin del derecho penal es imponer un castigo a la persona que transgredió la ley, ¿verdad? O sea, su efecto es meramente sancionatorio, ¿verdad? Lo que buscamos es sancionar a una persona, castigar a una persona que cometió un delito. ¿Estamos bien? La segunda teoría, esta establece que el fin del derecho penal no es castigar al delincuente, sino que es la prevención de la comisión de delitos. Entonces, miren, mediante el derecho penal, nosotros buscamos disuadir a los delincuentes para que no cometan delitos. Entonces, esto implica que el miedo de la aplicación de una sanción
el miedo de la aplicación de una sanción evite que el delincuente cometa delito. Deben prevenir el delito. Ahora, esto es discutible, ¿verdad, jóvenes? Porque decían los expertos que los delincuentes pues no andan, ellos psicológicamente, digamos, no están pensando en que los van a detener. Entonces, el delincuente en su mente, él se cree eh, infalible, ¿verdad? Y él piensa que jamás lo van a detener, ¿verdad? Que jamás él va a tener que pagar por sus crímenes. Entonces, realmente no sé qué tan disuasiva puede ser. Ahora, lo que sí es disuasivo es la correcta aplicación de la ley. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. En Escuintla, a mediados de los años 90, se desataron las maras. Pero las maras hacían lo que se les daba gana. Fíjense, se venía un grupo por la Cuarta Avenida de Escuintla, que para que ustedes se den una idea, la Cuarta Avenida de Escuintla es como decir la Sexta Avenida de aquí de Guatemala. Es la avenida donde está concentrada la mayoría del comercio de Escuintla y es una de las que tiene más tráfico y todo, ¿verdad? Y hay de todo. Entonces, se venía una mara, digamos, por la Cuarta Avenida y por otra calle se venía la otra mara. Durante todo el recorrido por las respectivas calles venían destruyendo todo comercio, carros, todo lo que había. Y al final se juntaban en el Parque Central de Escuintla y se agarraban a cadenazos entre las dos maras, se peleaban más. En esos tiempos era cuando las maras todavía eran sanas, por decirlo de alguna forma. Ahora han llegado a unos niveles exagerados. Pero bueno, el caso es de que en ese momento allá pues hacían lo que se les daba la gana porque nadie les decía nada. Vino el cambio de gobierno, entró Arzú, creo que fue a la presidencia, y pusieron un jefe de la policía allá bien estricto. Pues él los empezó a perseguir. ¿Qué pasó con todos esos mareros? Se trasladaron para Mazatlán y para Villanueva. Se fueron de Escuintla. ¿Por qué? Porque no podían delinquir en Escuintla en ese momento. Después cambiaron las autoridades y regresaron los maneros a ocupar un montón de espacios, ¿verdad? Que habían desocupado. Otro ejemplo muy claro es El Salvador. Claro, es una aplicación extrema. Ellos tuvieron que aprobar estados de excepción para poder detener a los, a los mareros directamente, ¿verdad? Pero los están combatiendo y ahora ¿qué hacen ellos? Pues se esconden. ¿Entienden? O sea, tal vez el tanto el miedo a una sanción no es tal vez un disuasivo, pero la aplicación de la ley por parte de la policía sí lo es, ¿no? Entonces, es algo que habría que tomar en cuenta. Pues miren, la segunda teoría establece prevención del delito, prevenir el delito, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Por el miedo, supuestamente, que va a tener el delincuente de la aplicación de una pena, ¿verdad? Pero como yo les digo, yo creo que el mayor disuasivo no es en sí la pena, sino que es la correcta aplicación de la ley, ¿verdad? Si yo persigo a los delincuentes, los detengo y los proceso, entonces en este caso ellos no van a seguir delinquiendo. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que en la reforma estaban asaltando a la gente y pusieron a unos policías, a los grills, ahí a vigilar la reforma. Y ellos estaban puestos en distintos puntos, en puntos estratégicos, con las motos prendidas, observando el tráfico. Miren, la sola presencia de ellos ahí, y eso, digamos, en parte era show, les digo yo. ¿Ah? Los policías con pasamontañas, con su equipo, sus ametralladoras, las motos prendidas con las luces puestas, ellos viendo al tráfico directamente, o sea, no estaban parados platicando ni nada, sino que estaban vigilando al tráfico. ¿Y qué pasó? Ya no robaron más en Reforma, al menos durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque había una vigilancia. ¿Verdad? Si en algún tramo donde no estaban ellos asaltaban, automáticamente les avisaban por radio y les caían y los empezaron a agarrar. Dejaron de asaltar en la Reforma. Entonces,
más que, digamos, para prevenir el delito, más que la propia pena, yo sí considero que la correcta aplicación de la norma es clave. Y la tercera teoría es la teoría rehabilitadora. Esta teoría lo que establece es de que lo que se busca no es ni prevenir el delito, ni sancionar o castigar al delincuente, sino que lo que buscamos nosotros con la aplicación de la ley penal es rehabilitar al delincuente. O sea, lograr que el delincuente se convierta en un ciudadano útil para la sociedad, o sea, que deje de ser delincuente, pues. ¿Verdad? La reinserción del delincuente a la sociedad. Ahora, nuestra legislación, ¿cuál de estas teorías aplica? Yo diría que la teoría que más se encuadra dentro de nuestra legislación es la tercera, la teoría que busca la rehabilitación del delincuente. Esto lo tenemos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Vamos al artículo 19, por favor, Tomasa. Artículo 19. Sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. A. Deben ser tratados como seres humanos, no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad o hacerles víctimas de exacciones ni ser sometidos a experimentos científicos. B. Deben cumplir las penas a los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter cívico y con personal especializado. Y C. Tienen derecho a comunicarse cuando lo soliciten con sus familiares, abogados, defensor, asistente religioso o médico y en su caso en los representantes diplomáticos o consular de su nacionalidad. La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados, y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata. El Estado debe crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo. Muy bien. Entonces, ahí en el artículo 19, coloquémosle, por favor, teoría de la rehabilitación. La teoría del derecho con respecto a los fines del derecho penal que utiliza Guatemala es la teoría de la rehabilitación del delincuente, ¿verdad? Porque buscamos la rehabilitación, readaptación y resocializar al delincuente. ¿Estamos bien? Entonces, en teoría, aquí en Guatemala, pues debemos de tratar al delincuente de una forma humana, digna, y con lo cual estoy yo totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero yo también estoy de acuerdo con que tampoco se los reyes, ¿verdad? Yo sí estaría de acuerdo con que ellos trabajen por su vida. Imagínense, no le estamos dando comida a los niños en el colegio, pero sí le estamos dando comida a los presos en las cárceles. ¿Ah? Entonces yo preferiría que le diéramos comida a los niños en las escuelas, ¿verdad? Pero ahí están los derechos humanos que los protegen en algunos casos. Bien, el caso es de que en Guatemala, entonces lo que se busca es la rehabilitación del delincuente según el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En la práctica, se dice de que el derecho penal está en crisis porque no ha logrado cumplir ninguno de sus fines. Muchos de los delincuentes se quedan sin recibir una pena. No hay una efectiva sanción por el delito, digamos, no hay una efectiva aplicación de las penas.
A pesar de que tenemos un montón de gente presa, hay otro montón de crímenes que están inconclusos, de que nunca se supo quién es. Y a eso vamos a lo mismo. Si el Estado permite que se cometan crímenes, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los criminales? Van a cometer crímenes, ¿verdad? Entonces el Estado lo que tiene que hacer es combatir esa delincuencia. ¿Se ha logrado prevenir el delito? Tampoco, ¿verdad? Yo les decía, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar a Nicaragua o a Costa Rica. Ahí, digamos, habían lugares determinados donde si ustedes iban, nos podían hacer, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala prácticamente cualquier lugar. Entonces, entonces, no se ha logrado con esa finalidad que es prevenir el delito. ¿Verdad que en Guatemala, hasta en la zona 14 los asaltan, les digo yo? Y tampoco hemos logrado rehabilitar a los delincuentes, porque digamos, nuestro sistema de derecho penal tampoco es un sistema de derecho penal que digamos, que rehabilite a los delincuentes, ¿verdad? Más bien salen peor de ahí, ¿verdad? Los delincuentes a la universidad le dicen, a la cárcel le dicen la universidad. Yo fui a la universidad, fui a aprender, me fui a especializar en ellos, ¿verdad? Y es precisamente porque lo que van a hacer allá es a relacionarse con otros criminales peores, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y aprender nuevas formas de delinquir. Entonces, de alguna forma, esto pues, ha hecho que no se cumpla con ninguno de los fines del derecho penal aquí en Guatemala. Son pocos, muchos países que tienen un sistema eh, judicial bueno, digamos, ¿va? Países como Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia, esos países tienen vacías las cárceles, ¿verdad? Pero no solo es una cuestión del derecho penal, sino que también es una cuestión social, o sea, es una sociedad donde viven mejor, donde hay más oportunidades, donde hay mejor educación, mejor salud, etcétera. Entonces, mejores oportunidades para hacer negocios. Entonces, todo eso permite de que la gente se va desarrollando más, ¿verdad? Algún día buscamos tener aquí en Guatemala. Clases de derecho penal. Eh, en cuanto al derecho penal, nos referimos a varias clases de derecho penal porque son varios, penal viene de pena, ¿verdad? De pena. Entonces, hay varias formas de sanción que establece la ley. Entonces, establece que tenemos ramas eh, del derecho que tienden a confundirse con el derecho penal, pero que no propiamente van a ser derecho penal. Tenemos, por ejemplo, el derecho administrativo, el derecho penal administrativo, y este establece el conjunto de sanciones que el Estado le puede imponer a los particulares por infracciones puramente administrativas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuve un hijo y no lo inscribí en el Registro Nacional de las Personas dentro de los 60 días siguientes a su nacimiento? ¿Será que no me lo van a inscribir? No, sí me lo inscriben, pero nosotros vamos a tener que llevar a cabo eh, el pago de una multa. Miren, esa es una sanción administrativa que el Estado me impone a mí por no cumplir con una obligación, por una obligación administrativa propiamente. Tenemos también el derecho penal disciplinario, que ese también tiene que ver con el Estado, cuando el Estado sanciona a sus servidores. Pongamos que un funcionario o un empleado público no cumple con sus obligaciones y el Estado lo va a sancionar.
Esa sanción, por ejemplo, una suspensión sin goce de salario, eso implica una sanción, un derecho penal disciplinario. Y también tenemos el derecho penal fiscal o tributario, que este es cuando se dan sanciones administrativas por de carácter tributario, o sea, por cuestiones de impuestos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no presento en tiempo una declaración de IVA o de ISR? Me van a poner una multa. ¿La voy a poder presentar después? Sí, pero me van a imponer una multa. Aparte de tener que pagar los impuestos, pero si estoy obligado, voy a tener que pagar una multa. Y en el caso de las cuestiones tributarias, hay algunas que pueden considerarse delitos, ¿verdad? Delitos tributarios. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, pues estos sí están encuadrados como delitos. Historia del derecho penal. Bien, aquí en la historia del derecho penal nosotros tenemos varias fases o varias etapas del derecho a lo largo de la historia. Eh, esto pues, yo les digo que es como la parte un poquito más aburrida del curso de derecho penal, pero igual las tenemos que estudiar porque las preguntan en el examen. Primero tenemos nosotros una época, yo les voy a hacer un pequeño resumen, ¿va? Ustedes pueden ahondar un poquito más en esto, en la doctrina, si así lo desean. La historia del derecho penal. Primero tenemos nosotros una época que se le conoce como la época de la venganza privada. En la época de la venganza privada existen varias características. La primera característica es de que no existía el derecho penal como tal, ¿verdad? No existían las normas jurídicas. Cualquier daño u ofensa que me realizaban, yo la consideraba como un delito, o se consideraba como un delito. Y la reacción frente al delito era la venganza por propia mano, ¿no? Hacer justicia por su propia cuenta. ¿Cuál era el problema que se daba con esto? Era que, por ejemplo, si a mí alguien venía y me robaba una vaca, entonces venía yo y mataba a toda la familia. Entonces, miren, la venganza generó mucha violencia social porque era demasiado desmedida y desproporcionada a los hechos. Entonces, muchas veces ahí me robaban un animal y venía yo y mataba a personas por el robo de ese animal. Entonces, generó mucha violencia, ¿verdad? Y regularmente era mucho más violenta la venganza que el acto que se había cometido. ¿Estamos bien? Entonces, esa es la época de la venganza privada. ¿Verdad? La venganza privada. No existía el derecho penal, no había normas jurídicas, cualquier daño se podía considerar delito y la reacción frente al delito era la venganza. Y venganzas desmedidas en la mayoría de los casos. En esta época de la venganza privada, empezaron a surgir los primeros indicios de legislación, ¿verdad? Empezaron los primeros indicios de legislación a surgir. ¿Cuáles fueron estos? La primera, esta es bien famosa, que es la famosa ley del talión. La ley del talión, esta establecía que la venganza debe de ser proporcional al daño causado. O sea, ¿se dan cuenta? No prohibía la venganza, sino que sabía que la venganza debía ser en proporción al daño causado. Entonces, ¿se recuerdan? Hay un famoso dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir? Que la venganza tenía que ser en proporción al daño. Si a mí me robaban un animal, entonces venía yo y le quitaba un animal. Pero, por ejemplo, si a mí me mataban un hermano, yo le mataba a un hermano. ¿Bien? Era una venganza proporcional. Si a mí me lesionaron y me cortaron una mano, entonces yo tenía derecho a cortarle una mano. Proporcional.
¿Estamos bien? Entonces, esa fue el primero de los límites que surgieron a la época de la venganza privada. Primero, la ley del talión. ¿Va? Ojo por ojo, diente por diente. La venganza debe ser proporcional al daño causado. Luego tenemos la compensación, que también se le conoce como la autocomposición. Acá lo que se establecía era que en vez de vengarse, se debe compensar el daño causado. Entonces, por ejemplo, a mí me causaban un mal, el cualquiera que fuera. Imagínense, me robaron un animal, me mataron a mi hermano, me mataron un hijo, mataron a mi papá, me robaron una casa, me quemaron mi casa, qué sé yo. Pero la compensación o la autocomposición lo que establecía era que era mejor ofrecer una cantidad de dinero para evitar que la otra persona se vengara. Entonces, de esa persona, de ese tiempo, cuando cometía un delito, venía la familia e indemnizaba a la otra persona. ¿Para qué? Para evitar la violencia. ¿Estamos bien? Entonces, miren la ley del talión y la compensación o la autocomposición, ¿verdad? Que fueron los primeros indicios de ley penal que se empezaron a determinar. Bien, luego de la venganza privada y esos primeros indicios de legislación que fueron el talión y la ley de la composición o la autocomposición, vino la época de la venganza divina. En la época de la venganza divina, en esta época se establecía de que el único facultado para vengarse era Dios. Solamente a Dios le corresponde o le correspondía establecer qué conductas van a ser consideradas como delito y asimismo qué sanciones son las que iban a imponer. ¿Y quiénes eran los representantes de Dios? Los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, la cuestión acá era que era una visión divina de la ley. Aquí se establecía de que básicamente eh, los delitos eran en sí considerados pecados, ¿verdad? Eran sido considerados pecados. Entonces, como era Dios el que tenía la facultad de vengarse y también era Dios el que tenía la facultad de establecer qué conductas eran consideradas como delitos y qué faltas iban y qué penas iban a imponer, perdón. Entonces, eso lo hacían los representantes de Dios. ¿Y quiénes son los representantes de Dios? Pues los sacerdotes, la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los que legislaban o determinaban cuáles eran las conductas delictivas? Eran la iglesia, los sacerdotes. Y eran ellos los que se encargaban de juzgar y de aplicar las leyes también, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes aplicaban justicia, no había Estado. El Estado estaba totalmente vinculado con la iglesia, ¿verdad? Entonces, se daban penas excesivas, por ejemplo, yo no sé si ustedes se recuerdan de la famosa cita bíblica, cuando Jesús salva a una mujer. ¿Se recuerdan cuál era está Jesús tranquilamente escribiendo en el suelo cuando se acercan los fariseos, que eran los sacerdotes, y le presentan a Jesús a una mujer adúltera. Era una mujer que había cometido adulterio. Y esa ley ustedes la pueden encontrar todavía en la Biblia. Ahí está. Si una mujer cometía adulterio, la pena era que la mataban a pedradas, la lapidaban. ¿Qué se llama esa muerte? Lapidación, ¿verdad? Cuando la matan a pedradas. Entonces la lapidaban y eso era lo que pretendían hacer los fariseos. Entonces pretendían lapidar a la mujer adúltera, ¿verdad? La querían matar a pedradas, pero se la presentan a Jesús. Y Jesús le sale con una mejor, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie se animó a tirar la primera pedrada.
Y luego perdonó a la mujer por su pecado y la dejó ir. Pero vamos a la pena. Miren, y esa ley todavía está vigente, o sea, no está vigente, perdón. Todavía está escrita en la Biblia, ¿verdad? Todavía está escrita en la Biblia. Entonces, esa es la prueba de que existió esa pena. Y así, ¿verdad? Había una serie de delitos. Posteriormente, en el mundo cristiano, la iglesia también fue adquiriendo eh, el mismo poder, ¿verdad? De ir decidiendo qué era delito, qué no era delito, ¿verdad? Entonces, el problema que se daba con esto fue que los sacerdotes empezaron a adquirir un poder absoluto para juzgar. Y ustedes saben de qué dicen del poder, ¿verdad? El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces ellos tenían un poder demasiado grande en sus manos que en algunos casos pues se les salió de control. Y muchas veces eran penas muy fuertes, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, si ustedes se recuerdan qué era lo que le decían a las personas que acusaban de brujería o de algunas herejías, ¿verdad? Era muy común que los condenaban a castigos muy fuertes, que la gota de agua, que el potro, que la dama de hierro, eh, de ejecución, muchas veces, ¿verdad? A las brujas particularmente las quemaban en la hoguera. Entonces, la brujería hoy por hoy, pues, no es delito. Pecado sigue siendo, pero delito no. No, hoy en día ya no matan a las brujas por ser brujas, ¿verdad? En algunos años, cientos de años atrás, sí lo hacían. Entonces, eso me refiero con la época de la venganza divina, ¿verdad? Entonces, Dios era el único facultado para vengarse, Dios era el único facultado para establecer qué era delito, qué era pena o qué pena imponer, pero eran los representantes de Dios en la tierra los que se encargaban de aplicar muchas penas, que eran básicamente pues, los sacerdotes. Eh, los problemas que surgieron, pues básicamente que adquirían mucho poder y las penas eran demasiado desmedidas y demasiado fuertes. Luego empiezan a existir los primeros indicios de organización del Estado, separándose de la iglesia, ¿verdad? Entonces, al organizarse el Estado, esta época se llama la época de la venganza pública. Al organizarse el Estado, este ya no permite que nadie tome venganza. Aquí les dice el Estado, no, no, señores, miren, aquí la exclusividad de la violencia la tengo, el único que puede aplicar la violencia soy yo, el Estado. Por lo tanto, nadie más se puede vengar. Entonces, si alguien comete un delito contra mí, yo no puedo venir y pegarle un balazo. Hay ciertos casos de justificación, y los vamos a ver en que se puede hacer. Pero la regla general es que no puedo. ¿Por qué? Porque es el Estado el que con exclusividad adquirió ese uso de la fuerza. Y entonces se supone que el Estado se tiene que vengar por mí. Ahí es donde entra el Estado a detener a la persona, a juzgarla y aplicarle la pena. ¿Verdad? Entonces, se organiza el Estado, no permita que nadie tome venganza, inician la aparición de las primeras leyes penales, empiezan a existir, empiezan a hacer el derecho penal como tal. Ustedes se recuerdan cuál fue la primera rama del derecho que nació. La primera rama del derecho que nació fue el derecho civil, el jus civile, en Roma. Y de ahí empiezan a surgir todo el resto de los derechos, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí empiezan a hacer el derecho penal, empiezan a existir las primeras leyes. Se crea el principio de legalidad. ¿Se acuerdan cuál es el principio de legalidad? Nulo crimen, nulo pena, sine ley. ¿Qué quiere decir? Que no existe crimen o no hay delito ni pena sin ley anterior.
Entonces antes yo cometía cualquier conducta y decían esto es delito y a mí me agarraban y me metían preso. Si yo le debía dinero a una persona, miren, él me debe dinero, me metían preso. Todo se podía considerar como delito. Aquí empieza a crearse, miren, el principio de legalidad. ¿Y qué establece ese principio de legalidad? Que no me pueden a mí detener ni juzgar por un delito que no esté previamente establecido en la ley, ni me pueden aplicar una pena que no esté previamente establecida en la ley. Entonces, antes se daba de que el Estado, los jueces tenían la facultad de imponer la pena que quisieran. El Estado adquiere la exclusividad de establecer los delitos y las penas. ¿Se acuerdan? El jus puniendi, que es esa facultad que tiene el Estado de determinar cuáles conductas van a ser consideradas como delitos o como faltas y cuáles son las penas o las medidas de seguridad que se van a imponer a las personas que incurran en dichas conductas. En esta época, la pena debía de ser lo más fuerte posible, llegando al punto en que las penas eran inhumanas. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de Los Miserables, cualquiera de las dos, la primera que salió hace muchos años o la que salió hace poco con Hugh Jackman. Las dos son buenas. Esta está basada en un libro de Víctor Hugo y cuenta la historia de una persona que robó pan porque tenía hambre. Y robó pan y lo metieron preso a picar piedra por muchos años, ¿verdad? Y al final él, aún cuando cumplió su condena, él sale de la cárcel y vuelve a cometer un delito en contra de un obispo que le había dado de comer, lo había ayudado, y él comete un delito en contra del obispo y le roba. Pero a él lo detienen y cuando lo llevan de regreso con el obispo dice, no, 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 él no me robó, sino que yo a él le regalé esto y también, miren, le había regalado esto, pues no llevárselo. Y le dio más cosas que él tenía y lo dejó ir. Pero antes le dijo, recuérdate, ¿verdad? Que le dice algo así como que nunca hagas, tienes que combatir el mal con bien, algo así le dice, no, no recuerdo muy bien. Pero el caso es que esta persona cambia su vida y se convierte en una persona buena, ¿va? Para la sociedad y se convierte en un empresario, llega a ser alcalde del pueblo y ahí se desarrolla toda una historia. Excelente. Pero voy al punto de las penas. Al personaje acá, él por robar un pan, pedazo de pan, lo meten preso como 15 años a la cárcel, a hacer trabajos físicos bien pesados y todo. Y entonces, estamos hablando de esa época. Él, aquí miren, en este caso ya existía la ley penal, pero las penas aún eran demasiado fuertes, eran demasiado inhumanas, ¿va? En esta época, por ejemplo, cuando un ladrón, alguien era, lo agarraban robando, lo metían preso. Si salía preso y lo agarraban robando otra vez, le cortaban una mano. Si lo agarraban robando, le cortaban la otra, ¿verdad? Habían cuestiones como sacrificar a las personas en el Coliseo, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Entonces hubieron una serie de tratos inhumanos. Y en este tiempo la principal prueba era la confesión, ¿verdad? Pero regularmente la confesión se obtenía a base de tortura. Entonces, por medio de la tortura conocían, lograban las confesiones, ¿verdad? Pero no siempre dicen la verdad cuando los están torturando. Muchas veces para que los dejen de torturar, dicen lo que quieren oír las otras personas. Luego pasamos a un periodo que se llama el periodo humanitario. Este se da en la Edad Media. Fíjense que acá hay un personaje, el personaje más sobresaliente, es una persona que se llama César Bonenzana. Y entre paréntesis yo les puse ahí el Marqués de Becaria. Yo creía al principio de que este César Bonenzana era un marqués.
pero de ahí me explicaban de que no, de que Marqués de Beccaria más bien era un seudónimo que él utilizaba porque el libro que él escribió era un libro que se llamaba de los delitos y de las penas. Este era un libro que era revolucionario para su época. Criticaba las penas, ¿verdad? Y él estableció la teoría de que se buscaba prevenir el delito mediante la rehabilitación del delincuente, ¿verdad? Él fue el que estableció esa, esa teoría, ¿verdad? Entonces, el principal expositor era César Bonenzana, italiano, el Marqués de Beccaria. Él se dio cuenta, eh, él era una persona muy culta, ¿verdad? Entonces, él era una persona de alta sociedad, él se empezó a dar cuenta de todas las injusticias que habían y de las penas exageradas que les imponían. Pero como digamos, el solo escribir sobre eso, en ese momento hubiera sido un delito y lo hubieran metido al preso. Entonces, él lo que hace es que bajo el seudónimo del Marqués de Beccaria, empieza en este libro a hacer una crítica de todas las penas, ¿verdad? Y empieza a proponer también la finalidad de rehabilitar al delincuente y prevenir el delito, pero no por medio del castigo, sino que mediante la rehabilitación del delincuente. Y él tenía varios postulados. Primero, que las penas deben de ser humanas. O sea, sí está bien que le apliquemos una pena al, al, al delincuente, pero estas penas deben de ser penas humanas, ¿verdad? Él establecía que se debía mejorar la policía y se debía mejorar el sistema de justicia. Fíjense, pues cómo va pensando ya de una forma más avanzada. Ah, para poder prevenir a la policía, el delito, tenemos que tener una mejor policía, que tenga una mejor cobertura, que tenga más presencia. Y también tenemos que mejorar los sistemas de justicia, los juzgados. Tercero, el fin de las penas debe ser prevenir el delito, no castigar al delincuente. Y se empiezan a estudiar lo que son los delitos y las faltas. O sea, esa clasificación de delito y falta, o sea, ambas son transgresiones a la ley. Pero el delito es una transgresión de la ley, digamos, de mayor importancia, ¿verdad? O de mayor gravedad, mejor dicho, que la falta. La falta también es un hecho delictivo, también es una transgresión a la ley, pero son cuestiones menos perjudiciales para la sociedad, por decirlo así. ¿Estamos bien? Y se empiezan a estudiar también la pena. Y luego tenemos la época científica del derecho. En la etapa científica, aquí el derecho penal se inicia a considerar una ciencia. Empiezan a surgir las distintas escuelas del derecho penal. Dentro de las escuelas del derecho penal hay dos grandes escuelas, ¿verdad? Hay varias, ¿verdad? Pero las dos escuelas que más sobresalen es la escuela clásica y la escuela positiva. Entonces surgen las distintas escuelas que estudian y analizan el derecho desde sus respectivos puntos de vista, y también empieza a surgir el derecho penal en las universidades. Se empieza a estudiar el derecho penal en las universidades. En ese tiempo ya existían las universidades, pero en las universidades se estudiaba el derecho, porque ya existían abogados, ya existían juristas, pero no existía el derecho penal. Se estudiaba el derecho civil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el derecho penal se empezó a estudiar posteriormente en las universidades. Entonces se empieza a estudiar el derecho penal en las universidades. Y llegamos hasta la época actual del derecho penal.
El derecho penal actualmente se considera que no ha logrado alcanzar sus objetivos, por lo tanto está en crisis y no ha sido funcional, porque trata de evitar el delito. ¿Lo ha conseguido? No. Trata de rehabilitar al delincuente. ¿Lo ha conseguido? No. Habrá uno que otro que se rehabilita, pero la mayoría no. Busca castigar al delincuente. ¿Lo ha logrado? No. En muchos casos sí, pero en muchos otros no, ¿verdad? Y se habla de temas, por ejemplo, como la aplicación de la pena de muerte, ¿verdad? Que en Guatemala constitucionalmente existe la pena de muerte, pero no se aplica a los delitos que proceden. Y muchas veces, consecuencia de la no aplicación de la ley, porque no estoy hablando de la pena de muerte, pero, y no solo la pena de muerte no se aplica, hay un montón de delincuentes que ni siquiera son juzgados, que ni siquiera los detienen, quedan inconclusos los crímenes que realizan esas personas. Entonces, estamos en crisis, ¿verdad? No hemos logrado castigar al delincuente. Y como respuesta a eso, han habido épocas en que han habido linchamientos aquí en Guatemala. Fíjense que antes de la pandemia llegaba Danilo, se llamaba el patojo. Era un niño que era ilustrador y él pasaba de oficina en oficina ofreciendo sus servicios, ¿verdad? Yo regularmente me ilustraba los zapatos con él casi todos los días. Entonces, un día estábamos platicando, estábamos discutiendo, los abogados estábamos en la oficina sobre el tema de los linchamientos. Entonces, no habían posturas a favor ni en contra, sino que más bien estábamos discutiendo como que las causas que le daban origen a eso. Y entonces le digo yo, este Danilo era de un lugar del Quiché, no me recuerdo, San Juan Cortal creo que era, pero era de un lugar del Quiché. Yo le digo, vos Danilo, y contame, en tu pueblo linchaban gente o han linchado gente. Y me dice, ahora ya no, antes sí. Le digo, entonces ya me puse a platicar yo con él, le digo, mira, ¿y por qué linchaban gente? Le digo, lo que pasa es de que se robaban a los niños, me. Llevaba gente a robarse a los niños, me. Entonces eh, los empezaron a quemar, me. De que los agarraban y literalmente les prendían fuego. Y al final de cuentas, esto obligó a que el Estado tuviera más presencia en el lugar. Entonces hubo policía, hubo ministerio público allá y todo, porque no había en ese tiempo, no había ni policía. Entonces, digamos, los delincuentes andaban libremente. Entonces eso provocó que la gente empezara a actuar en contra de los delincuentes. Retrocedimos, miren, hasta la época de la venganza privada. Me quieres robar a un niño, yo te prendo fuego. Y le prendía fuego, literalmente. ¿Y a cuántos quemaron? Pues, un montón, un montón. Entonces, retrocedimos, miren, pero ¿por qué? Porque el derecho está en crisis. Si el Estado no permitiera que se cometieran ese tipo de delitos, como robar niños, por ejemplo, no quemarían gente allá, ¿verdad? Y lo mismo, o sea, yo me recuerdo en mi colonia, cuando yo era patojo, agarraban a un delincuente y le pegaban unas palizas, así, pero horribles. Y muchas veces la misma familia era la que llamaba a la policía para que los llevara presos y los rescatara de la gente. Más nunca le llegaron a prender fuego a nadie, ni mataron a nadie, ni nada en Polonia, pero sí les daban unas cumbiadas horribles, ¿no? Entonces, cuando pasaba eso, dejaban de llegar a molestar a la colonia. Después como que se les olvidaba y empezaban a llegar a molestar hasta que los patojos los volvían a agarrar. Pero ¿por qué pasaba esto, jóvenes? Porque la policía no tenía presencia. Y ahí los delincuentes andaban libremente haciendo lo que querían. Entonces al final la gente se aburre y la gente empieza a tomar eh, la venganza por sus propias manos. Como les digo, retrocedemos a la época de la venganza privada.
Entonces, miren, en la época actual se están incrementando los delitos, va así. En los últimos años ha tendido a bajar un poco. Digamos, la época, esto no lo digo yo, y no tiene nada que ver con ningún tipo de pensamiento político ni nada por el estilo, pero la época en la que la delincuencia más desatada estuvo fue en la época de Álvaro Colón, ¿verdad? Porque don Álvaro decía que él iba a combatir la delincuencia con amor, decía él, ¿va? Entonces él, imagino que sus intenciones era buena, ¿va? Yo lo que quiero es acoger a la juventud, darles oportunidades, imagino que eso se refería él con eso de darle amor, pero al final de cuentas el que es delincuente, pues la única forma de detenerlo es con acciones de la policía. Y ya después ya podemos ver rehabilitarlo, ver programas sociales para que los niños no caigan en la delincuencia, etcétera, ¿verdad? Pero al final hay que combatir la, la delincuencia. Las penas cada día son más fuertes, ¿verdad? La forma que tiene la sociedad de defenderse en contra de la delincuencia es aplicar penas más fuertes cada vez. Y lo que les decía al principio, que la población está regresando a la época de la venganza privada, ¿no? Los linchamientos, gente que se defiende con sus armas de fuego, etcétera, ¿verdad? Hemos visto gente que ha sido atropellada, ladrones, ¿verdad? Que están ejecutando actos de delincuencia, los atropella un vehículo, por ejemplo. Entonces, eso es reacción de la población por la indignación, ¿no? Básicamente. Entonces, miren las épocas del derecho penal. Tenemos la época de la venganza privada, la época de la venganza divina, la época de la venganza pública, la época del periodo humanitario, Edad Media, la etapa científica. Estas dos, el periodo humanitario y la época científica, convergen un poquito. Cuando está más o menos a la mitad de la primera, empieza a surgir la segunda, ¿verdad? Y ahí van, fueron medio contemporáneas, por decirlo así. Y llegamos hasta la época actual, ¿verdad? Que decimos que el derecho penal está en crisis. Hablamos hace un rato de las escuelas del siglo, eh, de las escuelas del derecho penal, ¿verdad? En la época científica o en la etapa científica, aquí una de las características es que surgen las distintas escuelas del derecho penal. Pero de estas escuelas, las que, digamos, predominaron o las más importantes fueron las escuelas clásicas y la escuela positiva o positivista también, ¿verdad? Pero la escuela clásica y la escuela positiva. Yo les coloqué acá como un resumen de cada una de las cosas más importantes dentro de este derecho. Primero, el surgimiento. ¿Cuándo surge? Bien, la escuela clásica surge a inicios del siglo XIX, ¿verdad? Saliendo del periodo humanitario y entrando a la época científica. Como les digo, casi que fue una continuación de la otra. Entonces, a inicios del siglo XIX. Y a mediados del siglo XIX, a mediados de ese mismo siglo, más o menos en 1850, nace la escuela positiva o la escuela positivista. O sea, más o menos hay unos 50 años de diferencia entre estas dos escuelas. Los principales expositores o los principales exponentes de esta eran Francisco Carrara o Francesco Carrara y el Marqués de Beccaria, César Bonenzana. Estos dos eran los principales exponentes de, de esta
de esta escuela, ambos abogados. En la escuela positiva, los máximos exponentes son César Lombroso, Rafael Garófalo y Enrico Ferri. Estos tres, uno, el primero, César Lombroso, él es médico. Rafael Garófalo, él era jurista y fue magistrado, era abogado, pues, y magistrado. Y Enrico Ferri era sociólogo. Estos estuvieron en diferentes etapas de la escuela. César Lombroso, a este se le atribuye estar en la primera etapa. Establece que él empieza a estudiar el delito como un fenómeno físico. O sea, estos decían de que habían ciertas características en la forma de la cabeza, de la cara, etcétera, que podían determinar que una persona tenía más predisposición a ser delincuente o no. Esas teorías después fueron descartadas, ¿verdad? Totalmente, pero durante mucho tiempo se estudiaron. Rafael Garófalo, él era jurista. A este se le atribuye la segunda etapa, que es la etapa jurídica. Él establece que la finalidad del derecho penal es rehabilitar al delincuente y inician la creación de las medidas de seguridad. ¿Verdad que las medidas de seguridad son medidas que vamos a tomar para evitar la comisión del delito de ciertas personas? ¿Verdad? Por ejemplo, si una persona cometió, por ejemplo, delitos en estado de ebriedad, vamos a decir una persona que ha tenido muchos accidentes borracho y ha causado muertes. Entonces el juez le podría imponer como medida de seguridad prohibirle acudir a lugares donde ingiera medidas alcohólicas o tengan bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces esas son las medidas de seguridad. Empieza la aplicación de las medidas de seguridad. Y por último viene Enrico Ferri. Este Enrico Ferri era sociólogo, este se le atribuye a la tercera etapa. Este lo que establece, y este, miren, este yo creo que sí tenía mucha razón, establece que el ambiente social en el que crece una persona influye en que si esta persona puede o no convertirse en él. Y esto creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Y por eso es que ustedes se ven o se dan cuenta de que en determinados sectores de la población son más comunes los hechos delictivos que en otros. No les quiero decir yo que una persona que ha tenido mucha educación o que ha tenido un nivel socioeconómico mejor no va a ser delincuente, porque en todos los niveles sociales y con todo tipo de estudios nacen los delincuentes. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿En qué entorno social proliferan más las maras o las pandillas? ¿En los jóvenes de clase baja, clase media o clase alta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad? La mayor Clase baja. clase baja. Clase media todavía rascan un poquito a veces, pero, y clase alta, pues es muy difícil, ¿verdad? Pero sí, ustedes se dan cuenta, ese problema en específico de las maras es un problema casi que exclusivo de las clases más bajas socialmente, ¿verdad? Entonces, sí influye el ambiente social en el que una persona crece, ¿verdad? Para determinar si una persona se convierte en delincuente o no. Todos los jóvenes de zonas populares o de clase baja no, no todos son delincuentes, de hecho la gran mayoría no, pero el fenómeno social se da más o es más común en este tipo de ambientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay menos acceso al trabajo, porque hay menos acceso a la educación, porque hay menos acceso a las oportunidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y al haber menos acceso a todo eso, pues surgen también, es como un caldo de cultivo para las pandillas, ¿verdad? Porque es mucho más fácil que ellos se puedan llevar un patojo que tiene ciertos problemas sociales o problemas familiares que a un patojo que no los tiene, ¿verdad? Igual hay de todo. Fui con una patoja que estudiaba, no estudiaba directamente conmigo, pero sí era de mi grado, digamos. Estudiaba en otro colegio y sí nos conocíamos, nos relacionábamos y todo. El papá era amigo de mi papá,
Y la papoja terminó de manera, de la Mara 18. Como les digo, en todos lados puede pasar, pero en ciertos ambientes se proliferan más, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estudiaba Enrico Ferri. Él estudiaba el delito, pero estudiaba el delito como un fenómeno social, ¿verdad? Cada una de estas escuelas tenía diferentes postulados. Primero, vamos a ver, conforme al derecho penal, ¿cuál era el postulado respecto al derecho penal de la escuela clásica? La escuela clásica decía de que el derecho penal era una ciencia jurídica autónoma y se estudia en la facultad de jurisprudencia, en la facultad de derecho, digamos, en ese tiempo. En cambio, la escuela positiva, ellos, su postulado era que el derecho penal era una rama de la sociología. Porque se acuerdan, ellos estudiaban el derecho como un fenómeno social. El delito para la escuela clásica era una infracción a la ley penal. Pero la escuela positiva decía que el delito era un fenómeno social complejo determinado por muchos factores, especialmente los factores sociales y ambientales. La pena y la medida de seguridad. Con respecto a la pena, la escuela clásica establecía de que era un castigo y que la aplique el juez a la persona que cometió un delito. Las medidas de seguridad en la escuela clásica no existían. En la escuela positiva, estos decían que la pena solo se aplica a personas que viven en factores sociales adecuados, ¿verdad? Y de las medidas de seguridad, ellos establecían que las medidas de seguridad eran un medio de defensa social para rehabilitar al delincuente. Luego, el delincuente, ¿qué establecía o cuál era el postulado de la escuela clásica? Ellos establecían de que el delincuente era un infractor de la ley penal, mientras que la escuela positiva establecía de que el delincuente era un enfermo mental, ¿verdad? Y que era un fenómeno social que dependía del medio en que se desarrollaba la persona. Entonces ahí dan ustedes que la parte de Garófalo, de Lombroso, que era médico, y la parte de Ferri, que era sociólogo. La víctima. En la escuela clásica no hablaba de la víctima, no se resumía nada sobre la víctima, solo establecía que no debe tomar justicia por su propia mano. Y la escuela positiva tampoco regulaba nada con respecto a la víctima, solo con respecto al delincuente. El método que utilizaba la escuela clásica era un método analítico interpretativo, mientras que la escuela positiva utilizaba el método científico, ¿verdad? Y también, la escuela positiva va tendiendo cada vez más a separarse de la religión. Porque esa separación del Estado de la religión fue gradual, va dando poco a poco. Al final de cuentas, ninguna de las escuelas prevaleció, ¿verdad? Nunca se lograron poner de acuerdo y surgieron escuelas intermedias del derecho penal que básicamente iban estableciendo eh, pues postulados eclécticos, ¿verdad? Que tendían a tener elementos de ambas escuelas, ¿verdad? Como que lo mejor de cada uno.
¿Alguna duda hasta acá, Tomás? No, ninguna. Algunas otras ramas que están relacionadas con el derecho penal, ¿verdad? Por ejemplo, como la victimología. La victimología, fíjense que esta es bien interesante porque la victimología estudia las aptitudes o las propensiones que tienen ciertos sujetos para convertirse en víctimas, ¿verdad? Para convertirse en víctimas. Entonces, la victimología, básicamente, estos establecen de que hay personas que tienen más probabilidad de convertirse en víctimas que otras. Fíjense, pues, es algo bien especial. Una mujer es víctima de violencia intrafamiliar. Le pega el marido. Se deja con esa persona y se consigue otra relación. Y resulta que la relación nueva le vuelve a pegar. Y deja esa relación y consigue una nueva y resulta que ese tercer marido también le pega. A mí me parece que es demasiada casualidad, ¿o no? Entonces hay algo en esta víctima también que la está haciendo ser víctima. Es más propensa a ser víctima que otras personas, ¿verdad? Probablemente otra mujer al primer indicio de violencia se hubiera ido, pero esta no, esta se quedó y aguantó y aguantó y aguantó, ¿verdad? Como hay personas que viviendo en la misma ciudad, en la misma zona, nunca las han asaltado, y a otras personas que las han asaltado 7, 8 veces. ¿Por qué? Eso es lo que estudia la victimología. Los expertos en seguridad dicen de que si uno está alerta a su entorno, las posibilidades de que lo asalten se disminuyen. Ya probablemente uno va a lograr detectar la amenaza antes de que suceda y va a lograr huir. A mí 2 veces me siguieron en la zona 1 para asaltarme, pero yo me di cuenta y empecé a jugarles la vuelta, ¿verdad? Entonces yo iba alerta y observé, entonces no fui una víctima más difícil que alguien que hubiera ido distraído. Entonces a eso me refiero que estudia la victimología, la aptitud de la propensión de ciertos sujetos para convertirse en víctimas del delito, ¿verdad? Las relaciones delincuente-víctima, ¿verdad? Los daños, reparación de daños y las influencias sociales. De ahí tenemos la criminología y la criminalística. Estas tienden a confundirse, pero no hay que confundirlas, son bien diferentes. La criminología, esta estudia el delito, pero estudia el delito como fenómeno social, ¿verdad? ¿Cuáles son las circunstancias que se dan dentro de la sociedad para la comisión de determinados delitos? Les pongo otro ejemplo. En Guatemala, no sé cómo estamos ahorita, pero digamos, cuando yo estaba saliendo de la universidad hace unos 16 años, 17 años, Guatemala era uno de los lugares con más femicidios en todo el mundo. Venían países como Chile o Argentina a estudiar el fenómeno del femicidio aquí en Guatemala. ¿Verdad? Los únicos lugares que estaban peor que Guatemala eran lugares como México, por ejemplo, ¿verdad? Que ahí tenían pues, problemas muy grandes con esto también. Pero Guatemala era uno de los más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué se da socialmente ese delito con tanta frecuencia aquí en Guatemala? Yo me acuerdo que yo vi un reportaje que había hecho la televisión de Chile en esa época. Ellos estaban escandalizados porque iban como por mayo, abril y llevaban 5 homicidios de mujeres. En Guatemala, esos 5 homicidios pasaban en la primera parte del día, en ese tiempo. Entonces ellos empiezan a investigar y se dan cuenta que hay un lugar que se llama Guatemala que tienen unos índices de femicidios disparadísimos. Entonces vienen a estudiarlo acá. Miren, eso es lo que hace la criminología. Estudia en la comisión de los delitos, pero
desde un punto de vista de la sociedad, ¿verdad? Como lo estudian como fenómeno social. Ahora, tenemos la criminalística. La criminalística, les digo yo, esta es la ciencia de los detectives. La criminalística, esta estudia los delitos, pero en casos concretos. Lo que busca es resolver los delitos en casos concretos, lo que hacen los investigadores del Ministerio Público de la Policía, ¿verdad? Ellos estudian el cómo, el quién y el cuándo se cometió un delito, ¿verdad? ¿Cómo se cometió? Ah, le dispararon con una pistola 3 balazos en el pecho. ¿Quién lo cometió? ¿Cuándo lo cometió? ¿En dónde lo cometió? Todas esas son las preguntas que se hace el investigador, ¿verdad? Y para esto se vale de un montón de técnicas: interrogar testigos, interrogar posibles sospechosos, verificar cámaras, eh, otros medios científicos de prueba como huellas digitales, cabellos, eh, huellas balísticas, huellas de pólvora, digamos, en la prueba de absorción atómica, que es para determinar si la persona disparó o no, etcétera. Entonces, ellos se valen de un montón de técnicas para poder determinar la verdad de lo que sucedió en la comisión de un delito. ¿Verdad? Esa es la criminalística. Esta es la, como les digo yo, es la ciencia de los detectives. Esta busca la resolución del delito, del crimen, pero en casos concretos. Estudia cada caso para buscar qué fue lo que pasó, cuál es la averiguación de la verdad. De ahí tenemos algunas otras ciencias que son auxiliares al derecho penal. Por ejemplo, tenemos la estadística criminal. La estadística criminal, básicamente, esta sirve para revelar cuál es la influencia de los factores externos, físicos o sociales sobre el aumento o disminución de la delincuencia. Es lo que nos permite medir los niveles de delincuencia, ¿verdad? Yo les decía, por ejemplo, que el punto de más violencia que se vivió aquí en Guatemala fue en el gobierno de Álvaro Colón, ¿verdad? Fue subiendo, digamos. Venía de la época de Vinicio Cerezo, de ahí Serrano Elías, de ahí Ramiro León Carpio, Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Oscar Berché, Álvaro Colón. En el tiempo de Álvaro Colón se disparó, ¿ah? Después de Álvaro Colón vino Otto Pérez Molina, empezó a bajar, empezó a bajar la delincuencia. De ahí, durante el gobierno de Jimmy Morales, bajó la delincuencia aún más. Y durante este gobierno bajó también aún más. Y hay que tomar en cuenta que este gobierno tuvo casi 2 años cerrado el país y hubo un tiempo que no, ni homicidios se cometían en Guatemala porque todo el mundo estaba encerrado. Pero no era por, en sí porque haya bajado tanto la delincuencia. Ahorita ya los niveles están regresando otra vez, digamos, a lo normal. Pero decían de que igual aquí en Guatemala estamos con la cantidad de homicidios, aunque han bajado, digamos, en época de Jimmy. Decían, han bajado los homicidios, pero todavía estamos aquí en Guatemala como que si estuviéramos en estado de guerra. O sea, la cantidad de muertos que teníamos era equivalente a la que tenían los países en guerra, ¿verdad? Luego tenemos la medicina forense o la medicina legal, también le llaman. Se les puede llamar de cualquiera de las dos formas. La medicina legal o la medicina forense. Esta básicamente busca utilizar la ciencia médica para solucionar e interpretar la solución de algunos problemas del derecho. Entonces, por ejemplo, aquí esto tiene que ver muchas veces con exámenes médicos forenses. Por ejemplo, una patoja la violaron. Entonces a ella se le hacen una serie de exámenes para determinar si hubo primero, si hubo violación y después para determinar quién fue, porque podemos obtener muestras de las cuales puede resultar una muestra de ADN y con esa prueba de ADN ya podemos finalmente lograr identificar a las personas que cometieron el delito. Traumatología forense, por ejemplo, si una mujer está siendo víctima de violencia contra la mujer,
y digamos, ella fue golpeada. Yo me acuerdo que yo tuve una cliente una vez que tenía golpes y yo al final de cuentas se la damos al Ministerio Público para que me examinaran y iniciar el proceso penal en contra del marido. La patoja, yo me acuerdo que en algún momento me enseñó y me dice, mire, me dice, se hace así la blusa porque ella iba tapada hasta arriba y se le miraban algunos golpes en la cara. O sea, ustedes la miraban y era evidente que estaba lastimada. Pero viene ella, entra, porque a mí no me dejaron entrar con ella al Ministerio Público, entra con las fiscales y luego cuando la llevaban para el médico forense para que la revisara, me dice, mire, me dijo, sí, sí, sí tengo golpes. Y ella viene y me enseña así. Y digamos, en esta parte de aquí se le miraban así los puntitos de los nudillos marcados, ¿verdad? De donde le había pegado el tipo. Y me dice, así como usted me ve aquí, me enseñó un pedacito, digamos, acá. Así como usted me ve acá, me dice, así tengo en todo el cuerpo, en todo el pecho, estómago, espalda, brazos, piernas, así tengo en todo el cuerpo. Entonces, miren, por medio de la traumatología forense, nosotros logramos documentar, digamos, los golpes que tenía la señora. Toxicología forense. Estas busca explicar muertes por envenenamiento, ¿verdad? Cuando una persona ha sido envenenada. Entonces, la toxicología forense también, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, las autopsias, ¿verdad, jóvenes? Las autopsias o necropsias que les llaman también, estas buscan determinar la forma en que la persona fallece, ¿verdad? La tanatología forense. La tanatología forense, esta busca estudiar las causas que produjeron la muerte de una persona. También se auxilia de la psiquiatría forense, ¿verdad? Básicamente, cualquier rama o cualquier profesión que nosotros la apliquemos al derecho, le vamos a agregar la palabra forense. Si lo que estamos utilizando son ciencias médicas, entonces es medicina forense. Si lo que estamos utilizando es la ciencia de la estadística, puede ser estadística forense o estadística criminal. Si es la psiquiatría, puede ser psiquiatría forense. Y así, entonces esa palabra forense es equivalente a legal. Entonces aquí donde dice medicina legal o medicina forense, miren, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces dicen el forense y se refieren al forense, o sea, refiriéndose al médico forense, digamos, por forma general, pero no solo el médico forense es forense. O sea, cualquier profesión que se aplique al derecho va a ser forense, ¿verdad? Entonces, la psiquiatría forense, aplicar la psiquiatría para determinar la salud mental de un procesado o de un reo. Porque ya ven que si una persona tiene una enfermedad mental incurable, esa persona es inimputable. Entonces, ¿eso quién lo determina? Eso lo determinan estudios psiquiátricos, ¿verdad? Yo conocí el caso de un cliente una vez, no era mi cliente, supe del caso, más bien dicho, de una persona que básicamente lo declararon que estaba mentalmente eh, incapaz para poder acudir a juicio porque estaba esquizofrénico, ¿verdad? Él literalmente, él oía voces y miraba personas que le hablaban y le decían que hiciera cosas, decía él, ¿verdad? Entonces determinaron de que él estaba en un estado mental que no le permitía afrontar un juicio y lo declararon inimputable. Lo metieron en Federico Mora y de ahí se escapó. Entonces, la psiquiatría forense. ¿Vamos bien hasta acá, Tomás? Chile, Muy bien. Definición de ley penal. Ley penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan delitos, faltas, penas y medidas de seguridad. Ahí básicamente es lo mismo que el derecho penal desde el punto de vista objetivo.
o jus penal, ¿verdad? Que es el conjunto de normas jurídicas que regulan los delitos, las faltas, las penas y las medidas de seguridad que se deben de aplicar a las personas. Especies de ley penal. Miren, tenemos diferentes clases de ley penal. Por ejemplo, tenemos leyes penales ordinarias, como por ejemplo el Código Penal o el Código Procesal Penal. Yo aquí les puse de ejemplo el Código Penal, el decreto 17-73. El Código Penal es una norma ordinaria porque esta tiene las normas de carácter general que se van a aplicar a todos los hechos delictivos. Y en la parte especial establece el listado de los delitos o faltas o de las conductas que van a ser consideradas delitos o faltas y de las penas y las medidas de seguridad que le podemos aplicar a cada una de esas delitos o faltas cuando sean cometidas por otra persona. Pero tenemos otro tipo de leyes que también son creadas por el Congreso de la República, que son las que consideramos nosotros especiales. Estas también dentro de la jerarquía de la ley, también son leyes ordinarias. ¿Qué quiere decir? Que también las emite el Congreso de la República. Pero dentro de la clasificación del derecho penal, las colocamos como leyes penales especiales. ¿Por qué? Porque estas se dedican a normar una actividad delictiva en especial. Les voy a poner un ejemplo, la ley contra la narcoactividad. La ley contra la narcoactividad, esta no regula delitos de homicidio o delitos de robo, no, esta regula específicamente delitos de tráfico de drogas y de consumo de drogas. ¿Verdad? Todos los delitos relacionados al consumo de drogas o al tráfico de drogas. Tenemos, por ejemplo, la ley de armas y municiones. Esta ley especial lo que busca regular es el derecho constitucional a la portación y tenencia de armas de fuego, porque la Constitución establece que tenemos ese derecho, pero de conformidad a lo regulado en la ley. Entonces, la ley de armas y municiones regula lo relativo a la portación y tenencia de armas. Pero ahí hay una parte, porque hasta ahí pareciera que fuera una ley administrativa. ¿No? Yo tengo derecho a tener armas y la ley regula los requisitos para tenerla y yo los cumplo. Pero derivado de esta ley, también pueden cometerse una serie de delitos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo porto un arma sin licencia? Portación ilegal de armas de fuego. O por ejemplo, si yo tengo una fábrica clandestina de armas, o si yo porto un arma hechiza, o si yo porto determinada cantidad de munición, o si yo porto un cuchillo de determinado largo. ¿Entienden? Todo eso, incluso portar el arma de fuego a la vista, eso es un delito que se llama portación ostentosa. ¿Estamos bien? Hay otra ley que se llama la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Esta ley básicamente lo que busca es regular el lavado de dinero, ¿verdad? Establecer cuáles son los delitos que se pueden cometer con relación al lavado de dinero, etcétera. Entonces hay un montón de leyes que regulan temas específicos. Por ejemplo, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Era un problema específico. ¿Los homicidios están regulados en Guatemala? Sí. ¿Los asesinatos están regulados en Guatemala? Sí. Pero la cuestión de los femicidios era un problema de tal gravedad que se buscó una ley específica para regular dicho tema. Y se crearon delitos que antes no existían, ¿verdad? El femicidio antes no existía. Me parece que cuando mataban a una mujer, eh, según el caso, podía ser homicidio, podía ser asesinato. Entonces se busca crear una nueva figura delictiva. Yo en lo personal, pues, lo que pasa es que ahora, digamos, a las personas que cometan femicidio no se les va a poder aplicar la pena de muerte, ¿verdad? Porque este delito fue creado después del Pacto de San José. Bueno, entonces son leyes especiales porque regulan una actividad delictiva en especial, ¿verdad? Luego tenemos otras leyes que son internacionales. Por ejemplo,
el Pacto de San José. El Pacto de San José es un tratado internacional en materia de derechos humanos, ¿verdad? Y dentro hay un montón de puntos, pero dentro de los puntos más trascendentales es que establece que los miembros del Pacto de San José no van a poder crear figuras delictivas a las cuales se les aplique la pena de muerte después de la fecha de la creación del pacto. Y hay otra que es el Estatuto de la Ley Penal. Y luego tenemos otras leyes, que estas se les conoce como leyes materiales o decretos ley, que son aquellas leyes que fueron creadas por gobiernos de facto, ¿verdad? No son creadas por los gobiernos de facto. Eh, Actualmente yo no recuerdo que haya ninguna ley material. La última ley material en materia penal que yo me acuerdo era la Ley de Protección al Consumidor, pero el Congreso hace algunos años ya creó la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, que es la ley con la que se creó la DIACO también. Entonces dejó de existir esta ley material y por lo tanto ahorita yo no recuerdo que haya ninguna ley material actualmente. Formas de la ley penal. En cuanto a la forma, la ley penal puede ser material cuando es creada por un gobierno de facto, o sea, no es creada por el procedimiento legislativo, y formal, esto es cuando es creada por el Congreso de la República siguiendo el procedimiento legislativo. Después tenemos otro tipo de leyes que se conocen como leyes en blanco o abiertas. Son aquellas leyes que establecen una pena, pero para determinar la conducta prohibida tenemos que consultar reglamentos u otras leyes. Entonces yo les tengo algunos ejemplos aquí: 305, 311, 426, 427 del Código Penal. Veamos qué establece el 305. El 305 establece contravención de medidas sanitarias. Quien infrinja las medidas impuestas por ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootía susceptible de afectar a seres humanos, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Ahora, ¿cuáles son esas medidas sanitarias? Aquí establece que por infringir esas medidas sanitarias, yo voy a tener una pena de 6 meses a 2 años. Por cierto, así como lo que pasó hace un par de años con la pandemia. ¿Se acuerdan qué pasaba con toda la gente que, que detenían porque andaban eh, afuera cuando había toque de queda? ¿Se acuerdan? Se las llevaban presas a la torre de tribunales, ¿verdad? Y era básicamente por este delito, porque ellos estaban contraviniendo a las medidas sanitarias. Pero para poder determinar cuáles eran las medidas sanitarias, esas no están aquí en la ley, sino que esas las tenemos que ir a ver a las normas sanitarias, que en este caso eran emitidas por el gobierno periódicamente, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de ley en blanco o abierta, que establece cuál es la pena, pero no describe concretamente cuál es la conducta que está prohibida. Entonces, tenemos que ir a otra ley o a otro reglamento para poder determinar cuál es esa conducta que está prohibida. De ahí hay otro concepto que es la ley penal incompleta. Estas son aquellas que tienen mala redacción. Están mal redactadas y por lo tanto son leyes que no sirven para nada. No las podemos aplicar porque están incompletas. ¿Estamos bien? Si quiere, vamos a terminar la clase el día de hoy acá, Tomasa, y en la siguiente clase vamos a continuar ya con lo que es la extradición. Porque este sí es un tema amplio, entonces no me va a dar tiempo en, Va. ¿Está bien? en 12 minutos. Entonces, si quiere, vamos a parar acá un ratito y regresamos en unos 10 minutos. Vale. Muy bien, Tomás, se me cuida.